Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra memoria, Señor amado, y nuestro corazón para atesorar tu palabra. Dios mío, nuestra memoria, Señor amado, nuestro entendimiento, Señor amado, para poder defender la fe como tú lo pides en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Ayúdanos a entender, Dios mío, Señor amado, a defendernos, Dios mío, de las sectas, Señor, que son tan peligrosas, son tan engañosas. Dios mío, cuida a nuestros hermanos, sobre todo a los más nuevos, que recién están aprendiendo la palabra. Dios mío, cuídalos, guárdalos, Dios mío, de ser engañados, Dios mío. Y te pedimos, Señor, que esta palabra nos enseñe para estar, Dios mío, preparados, Señor, para presentar defensa con mansedumbre, Señor, ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, de nuestra fe, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendito Dios del cielo. Ahora, Dios mío, Señor amado, vamos a empezar este estudio bíblico. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dar juntos la gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano. Dios les bendiga. Usted se queda aquí. Tiene una silla por ahí para que me vaya ayudando. Y esta computadora, sáquela del piso, hermano, por favor. Gloria al Señor. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Llevamos alrededor de 7 años aquí en Ecuador. Llevo yo un poquito más de 7 años aquí en Ecuador. Y durante todos los años que yo estoy aquí, todos los domingos, todos los días domingos de 8 a 10 de la mañana damos un estudio bíblico por estos 7 años. Se dan estudios bíblicos de diversos temas. Se dan estudios bíblicos para el matrimonio, del noviazgo, de cómo criar los hijos. Se dan estudios bíblicos en temática quizás doctrinal también de muchos pasajes bíblicos, muchos temas bíblicos, mejor dicho, amado hermano. En cuanto a la doctrina, nosotros estudiamos mucho la doctrina, la palabra del Señor. Estudiamos mucho lo que son los dones del Espíritu Santo. Estudiamos mucho lo que es el bautismo del Espíritu Santo y en realidad las tres experiencias que un cristiano puede vivir con el Espíritu Santo. Pero de hace un tiempo acá nosotros venimos estudiando, amado hermano, la doctrina de los solo Jesús, una enseñanza que para mí es contraria a las Escrituras y para mí es diabólica. La doctrina de los solo Jesús, conocido con distintos nombres que los vamos a ir viendo. Tengo este PowerPoint que me lo regaló el pastor Marco hace muchos años atrás, me lo regaló, lo tenía guardado. Y como a los hermanos les vamos dando estudios bíblicos, tenemos bastante material para ir compartiendo con ustedes en este día. Dios bendiga a todos los que se reunieron aquí y también a todos los hermanos que se van a congregar a través de la internet en distintos países del mundo que nos siguen a través de la internet para la gloria del Eterno. Y a los que podrán ver este video, quien sabe en otros lugares, Dios les bendiga grandemente. Nuestro afán no es quizás ganar un solo Jesús para Cristo, porque para mí es muy difícil que un solo Jesús pueda salir de la secta de los solo Jesús. Es muy difícil. O sea, Dios tiene que hacer algo con ellos. Dios tiene que hacer algo tremendo ahí. Pero en este momento mi afán no es que un solo Jesús se venga y se convierta en la Trinidad, no. Mi afán es que usted aprenda a defender la fe. Que usted conozca la doctrina, amado hermano, de la doctrina bíblica y que usted pueda defender la fe frente a cualquier persona. Tampoco me creo un erudito en la palabra, sino yo soy un pastor y, amado hermano, soy el pastor de esta iglesia y doy los estudios bíblicos en este lugar. Amén. Entonces, lo que yo tengo se lo entrego a ustedes de una manera gratuita para la gloria del Eterno. Gloria al Señor para siempre. Avancemos, hermano, vamos empezando ya. Vamos a comenzar leyendo este estudio que le estaba compartiendo el día domingo, ¿cierto? Se puso tan bueno esto que dijimos, vamos a cambiar, el viernes tenemos oración, dijimos, lo vamos a cambiar por estudio. Y comenzamos con esto, la doctrina del movimiento unitario. En el siglo III, Sabelio, quien fue un maestro de Roma, líder de la escuela de pensamiento modalistic, dice ahí, está en inglés, ¿cierto? Modalismo, distintos modos de interpretar a Jesús. Sabelio creía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o aspectos de Dios. Esto incluso lo hemos escuchado nosotros. Muchas veces cuando hablamos con algún solo Jesús o los solo Jesús quieren, amado hermano,
quieren debatir de la doctrina. Hay muchos solo Jesús. Bueno, ellos tienen distintas, digámoslo así, en sus doctrinas, hay distintas corrientes. Hay solo Jesús que creen una cosa y otros que creen otro, pero todos están metidos más o menos en lo mismo. Por ejemplo, hay solo Jesús que creen que el Dios del cielo en un momento se hace Padre, luego se hace Hijo y luego se hace Espíritu Santo. Esa es una postura de los solo Jesús. Aquí dice que, amado hermano Sabelio, en el siglo III, quien fue maestro en Roma y líder de la escuela de pensamiento, dice que él creía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o aspectos de Dios, así como el sol es brillante, caliente y redondo. O sea, ellos niegan que hay tres personas distintas, diferentes en la divinidad. Ahora, Sabelio llegó a Roma en el año 215 y por hereje fue excomulgado en el año 220 por el peligro de que comenzó a introducir esta doctrina a los mayores representantes de la iglesia protestante de aquella época. Seguimos. Sabelio argumentaba que Dios es una persona que se proyecta a sí mismo en tres maneras, llenando tres papeles: visto como el Padre, visto como el Hijo y visto como el Espíritu Santo. Ahí usted va leyendo el desglose de cada letra. Vamos. Añade Epifanio, obispo de Salamina y padre de la iglesia, que Sabelio había sacado este error de los libros apócrifos, especialmente de aquel que llamaban el Evangelio de los egipcios, donde se ve introducido nuestro Señor enseñando a los apóstoles que el Padre y el Hijo no eran sino una sola persona. Dionisio de Alejandría compuso excelentes tratados contra este error, así también condenando a esta doctrina diversos concilios, y entre otros el de Alejandría en el año 261 después de Cristo. Vamos. Las formas modernas de sabelianismo son sostenidas por los unitarios. Y aquí anote usted, porque aquí hay algunos nombres que los unitarios, los solo Jesús, ocupan para sus denominaciones o para su iglesia. Como por ejemplo, ellos se llaman unitarios, los solo Jesús, pentecostales unitarios. Estas son denominaciones: la luz del mundo, la voz en el desierto, la iglesia apostólica del nombre. Y siempre que usted vea un título en alguna iglesia que se dice del nombre, entonces usted ya va a entender que esa iglesia es de los solo Jesús. Una iglesia que se denomine, somos por ejemplo, iglesia pentecostal del nombre. Ya, ese inmediatamente usted sabe que esa iglesia es una iglesia solo Jesús. Aquí en Ecuador le dicen Jesús solo. En Chile le decimos los solo Jesús. Es lo mismo pero al revés. ¿Ya? Ahí están los logos de esa iglesia que son, amado hermano. Ahora, puede ser que coincidan algunos nombres. Como por ejemplo, puede haber una iglesia que se llame Luz del Mundo y que no sea solo Jesús. Porque como la iglesia en todo el mundo tienen distintos nombres, puede que haya una iglesia. Aquí nosotros estamos identificando esta iglesia, amado hermano, mire la de abajo: Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, luz del mundo, restauración de la primitiva iglesia cristiana. Esa iglesia, todas son solo Jesús. Pero una iglesia trinitaria también puede usar el nombre, por ejemplo, Iglesia Luz del Mundo. Y no necesariamente va a ser solo Jesús, pero para que usted tenga una idea, vamos, avancemos. En 1913, un predicador pentecostal, ahí está el nombre, algunos dicen que McAllister, otros dicen que es Schaffer, durante una reunión de avivamiento en Arroyo Seco, California, tuvo una revelación en la que supuestamente se le dijo que no usara la fórmula de bautismo trinitaria dada en Mateo 28:19 por el Señor Jesucristo. En vez de ello se debía bautizar en el nombre de Jesús solamente.
se basan en el texto de Hechos 2:38 para decir que este bautismo es solo en el nombre de Jesús. Los creyentes que habían sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad deberían ser rebautizados en el nombre de Jesucristo solamente. Hay una imagen tomada, dice, de una página web unitaria, donde muestran solo a Jesús en su bautismo y ninguna expresión del Padre ni de, amado hermano, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, ninguna cosa. Vamos. ¿Habrá alguna diferencia entre los dos versículos? Hechos 2:38, Pedro dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mateo 28:19, la orden del Señor Jesucristo, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir un poco más a la práctica. Un poco más a la práctica, ¿en qué sentido? Yo tengo testimonio para hablar de esto, por el hecho de que yo fui solo Jesús. Cuando yo me convertí a Jesucristo, me predicaron el Evangelio, yo no tenía idea a qué iglesia ir o nada, me dejaron solo. Entonces cuando yo me acerqué a una iglesia junto a mi esposa, que a los primeros días de que Dios me llamó al Evangelio, Dios me devolvió a mi esposa que la había perdido. Estuve casi un año separado de ella. Mi esposa se fue a vivir con mis padres al campo, al sur de Chile. Y ella nos unimos, regresamos cuando yo me entregué al Señor y nos fuimos a arrendar un lugar. Y justo donde arrendamos había una iglesia. Y comenzamos a servir al Señor en esa iglesia. Lo que nosotros no conocíamos era nada de la Biblia, no sabía yo ni dónde estaba Apocalipsis. Si me hubieran mandado a buscarlo, lo busco en el Antiguo Testamento. No sabía nada, tenía hasta temor de agarrar la Biblia. Pero, amados hermanos, en aquellos días enseñaban mucho acerca de esto del bautismo. Y yo estaba muy bueno para orar en aquellos días, muy metido con Dios, todas las madrugadas al cerro a orar. Y fue así como el Espíritu Santo empezó a amonestarme a mí. Fue así como el Espíritu Santo me hacía rechazar cada vez que estas personas rebautizaban a alguien o le daban enseñanza bíblica de que el bautismo era en el nombre de Jesús. Algo dentro de mí me hacía rechazar eso. Entonces yo dije, algo está mal, pero yo no sé lo que es porque no conozco doctrina, no conozco Biblia, no conozco nada. Entonces algo está mal. Dios me había rescatado de las calles, de las drogas, de los vicios, y ahora estaba yo una nueva criatura comenzando de cero, sin conocer doctrina, que le quede claro, sin conocer nada de la Biblia, pero el Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo, amado hermano, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y fue así como el Espíritu Santo empezó en mí a tratar y a hacerme rechazar cada vez que iban a rebautizar a alguien. Y como que ellos se reían y le enseñaban a esa persona, no, es que los trinitarios son católicos, que los trinitarios sirven a un Dios de tres cabezas, y empezaban a hablar cosas, y el Espíritu Santo que estaba en mí, o que está en mí, me hacía rechazar esas enseñanzas. Y entonces yo empecé a preguntar al Señor. ¿Sabe cuánto tiempo pasó de esto? Un año. Un año que yo oraba al Señor y decía, Dios mío, yo sé que aquí hay algo mal, pero yo no sé qué es lo que es. No sé lo que es. Pero por mientras yo era obediente, estaba sirviendo con ellos, ayudaba a rebautizar a la gente, ayudaba a convencerlo, estaba aprendiendo la doctrina con ellos y aprendía la doctrina unitaria y conozco bien las mañas que tienen los unitarios. Porque yo les decía a la clase del domingo que no estoy seguro si fue, cuánto tiempo fue, pero casi 2 años que estuve con ellos y aprendí bastante de la doctrina de ellos y ayudaba con ellos a rebautizar a la gente. Y conocía las mañas, que tienen ellos, cuando dicen que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, que Espíritu Santo no es nombre, que son títulos, y todas esas cosas, las mañas que tienen ellos. El Espíritu Santo, después de un tiempo, amado hermano, Dios me habló y puso una persona en mi camino. Puso una persona para sacarme de ahí. Que me hizo escuchar la palabra, me hizo escuchar la doctrina, escuchar la Santísima Trinidad de Dios. Porque es fácil cuando alguien defiende su doctrina, pero no hay nadie más que hable en contra de esa doctrina. ¿Sí me entiende? O sea, es fácil para un unitario que hable lo que quiera de solo Jesús, que Dios es solo Jesús y nada más, que no hay más que solo Jesús. Pero
¿Qué pasa con cuando aparece alguien que conoce la Escritura y le habla acerca de la Santísima Trinidad? Y entonces, hermano, a mí Dios me sacó de ese lugar. Y es por eso que yo hasta el día de hoy, cuando enseño la palabra, le enseño con testimonio propio. Conozco lo que ellos hacen, conozco la doctrina, yo me eduqué con ellos, estudié con ellos por mucho tiempo. Y yo estaba afanado en la doctrina de los solo Jesús. Afanado. ¿Qué quiere decir afanado? Que las 2 de la mañana era poco estudiando la doctrina. Estudiando cada pasaje bíblico de la Escritura, donde la Escritura habla de que es un solo Dios, porque a ellos les encanta buscar pasajes que hablen en singular. Pero con el tiempo uno aprende que a nosotros los trinitarios, la palabra que esté en singular, cuando se habla de Dios en singular, a nosotros no nos afecta, porque nosotros no servimos a 3 dioses. Nuestro Dios es uno solo, compuesto por 3 personas. En la deidad coexisten 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y ya vamos a ir avanzando, porque si usted me dice, no, eso no puede ser así, entonces yo le voy a decir, Jesucristo estaba loco cuando estaba aquí en la tierra y oraba al Padre. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir viendo más a fondo todas esas cosas. Sigamos, hermanito David. A ver, no hay conflicto en estos 2 versículos. El versículo de Hechos 2:38 es el mandato del bautismo en agua como confesión de fe en Jesucristo. Un énfasis, ponga cuidado ahí, que era necesario para los judíos. Según las Escrituras, ¿cuál es la piedra de tropiezo para los judíos? Jesús. Jesucristo es la piedra de tropiezo para los judíos. Cuando un judío se convierte a Jesucristo, debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo. El bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos. En Mateo 28:19 no dice vayan a Israel ni a Jerusalén. ¿Cómo dice? Y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Está hablando de los gentiles. No está hablando de Israel ni de los judíos. A las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cosa simple que yo deduzco de esto, digo, cuando Jesús quería que usáramos su nombre, porque si Él hubiera querido que nos bauticemos en su nombre, era sencillo. Cuando dijo en mi nombre echarán fuera los demonios, bautícense en mi nombre. Era sencillo, ¿o no? Él hubiera dicho bautícense en mi nombre. Así como cuando nos dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. El Señor aquí está hablando del Dios eterno. Está hablando, amado hermano, de las 3 personas. Está hablando del Padre, hay una coma, y del Hijo, coma. Cuando se pone una coma se está hablando de otra persona. Y del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces, a ver, le explico algo que lo expliqué el domingo, pero lo voy a volver a explicar porque como estamos grabando para el programa de televisión, le expliqué a los hermanos, porque hay hermanos que dicen, pero pastor, si el bautismo en el nombre de Jesucristo es para los judíos, ¿por qué en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesucristo? Algunos, ahí salen los solo Jesús y dicen, no, lo que pasa que el apóstol Pedro entendió el misterio, porque usted sabe cómo son las sectas. Las sectas siempre, amado hermano, dicen que ellos tienen una revelación única para ellos que nadie más la tiene. Entonces, por ejemplo, aquí los unitarios dicen que ellos tienen una revelación que solo es dada a ellos. O sea, ellos tienen un súper iluminado, un profeta, que recibió esta enseñanza del bautismo en el nombre de Jesucristo, y que Padre no es nombre, y que Hijo no es nombre, y que Espíritu Santo no es nombre. Entonces dicen ellos que como ellos recibieron esta revelación, incluso dan a entender que todo aquel que no se bautice en el nombre de Jesucristo está perdido. Ellos no vienen, amado hermano, desde el principio. Ya vamos a ir estudiando en qué año aparecen los solo Jesús. Entonces toda la iglesia tiene que hacerse pregunta a usted. Si ellos aparecen en el año 1500 y algo, un ejemplo, ¿toda la iglesia por 1500 años estuvo perdida? ¿Y solo ellos desde el 1500 para acá van a ser salvos? Y todos los grandes predicadores de la historia, como Gigi Ávila, estoy hablando de predicadores de la línea nuestra pentecostales, todos los predicadores grandes están perdidos
que hablaban con Dios, que recibían palabra de Dios, que Dios los usaba en milagros extraordinarios. Todos ellos están perdidos y los solo Jesús están en lo correcto. Eso es lo que usted tiene que cuestionar. Hay cosas que hay que cuestionar. Entonces, antes de avanzar, vuelvo a recopilar lo que les decía el domingo. Cuando se habla de judíos, cuando uno entiende esto, mire, hay 3 clases de judíos que en la Escritura nosotros los podemos ver, y es por eso que, amados hermanos, en la Escritura hay bautismo solo en el nombre de Jesucristo. Los bautismos que están registrados en las Sagradas Escrituras están en el nombre de Jesucristo porque fueron para judíos, no para gentiles. El último libro que se escribe de la Biblia fue en el año 96 después de Cristo. Es el libro de Apocalipsis. Es el último libro que se escribe de la Biblia. Hasta ese tiempo, hasta ese momento, amados hermanos, los bautismos registrados son de personas que se convirtieron a Cristo, pero están dentro de los denominados judíos. Escuche esto, 3 clases de judíos. El primer judío, ¿cuál era? El de sangre, el natural, el que es descendiente de judío, el que nace en Israel. El segundo judío, ¿cuál era? El prosélito. ¿Quién es un prosélito? Un gentil convertido al judaísmo y que puede ejercer el judaísmo. O sea, se circuncida, puede guardar la ley, puede vivir como judío, puede guardar el Shabbat, ¿cierto? Ahora podría orar en el muro de los lamentos sin ningún problema. Pero hay una tercera clase de judíos, que esta tercera clase de judíos lo hemos denominado los temerosos de Dios. ¿Como quién? Les puse un ejemplo. Cornelio. Cornelio era del bando contrario. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Búsquenme los pasajes bíblicos de Cornelio. En ese capítulo 10, cuando lo leímos el domingo, hablamos de Cornelio. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Era un centurión romano. Escuche esto. Cornelio no tenía sangre judía, ni tampoco podía ser un prosélito, porque Cornelio era del bando enemigo. El imperio que tenía prisionero a los judíos era Roma. ¿Sí o no? El imperio romano. Y Cornelio trabajaba para el imperio romano. Era un centurión, que yo le di todos los significados. ¿Qué significa centurión? ¿Qué significaba que estaba a cargo de, ¿cómo se llama esa compañía? La italiana, ¿qué significaba? Le di todos los significados, ¿cierto? Ya, estaba a cargo de alrededor de 100 hombres. Era un hombre que mandaba, pero él no se podía convertir al Dios de los judíos públicamente. O sea, no podía circuncidarse porque él era el que tenía el fusil apuntando a los judíos. Sería ilógico que él diga, ahora creo en el Dios de ellos. Entonces dice la Escritura que ¿tiene el pasaje ahí? Léalo, por favor. Léalo cuando nos habla de Cornelio. Amén. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aleluya. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ese era Cornelio, hombre temeroso, piadoso, él y su casa, no solo él. Pero vuelvo a repetir, trabajaba para el imperio romano. Entonces no se podía convertir de corazón, estaba convertido. ¿Cómo se dice de la parte externa? Públicamente puede ser, ¿cierto? No podía ser públicamente, pero Cornelio, amado hermano, era un hombre temeroso de Dios. Estas personas temerosos de Dios es el tercer grupo de judíos que nosotros hemos denominado dentro de los que llamamos judíos. El primero es el nacido en Israel, el de sangre judía. El segundo el prosélito, el gentil que se convierte al judaísmo, que tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y el tercer grupo es los temerosos de Dios que nombra la Escritura, entre los cuales, amado hermano, estaba Cornelio. Este tipo de personas debían bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero el mandato de Mateo 28:19 no es para los judíos, no es para Israel. Dice que vayan a las naciones. Y ahí dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Solo Jesús dicen lo que pasa que Padre, aquí hay un misterio que Dios se lo dio solo a ellos, dicen ellos. Una revelación pero profunda, dicen ellos. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, dice. Para ellos no será nombre, pero la Escritura al Dios del cielo lo llama Padre eterno, ¿cierto? En la Escritura Padre es un nombre para el Dios del cielo. En la Escritura, ¿cuántos nombres tiene Dios, hermano? ¿Sí o no? Solo Jesucristo, ¿cuántos nombres tiene? Cientos de nombres. Roca eterna, ¿cierto? Príncipe de paz, lirio de los valles, rosa de Sarón. El príncipe de los pastores. ¿Cuántos nombres tiene el Señor Jesucristo? Moisés, cuando le dice al Señor, le dice Moisés, Señor, y cuando me pregunten en Egipto quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Les dirás, el yo soy te envió. O sea que para Dios, yo soy era un nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo esto que le estoy dando es un poquito de, quizás para hacer pensar un poquito a la gente acerca de los solo Jesús. Ya vamos a ir a lo más lindo. No hay conflicto en estos dos versículos. El versículo de Hechos 2:38 es el mandato del bautismo en agua como confesión de fe en Jesucristo, un énfasis que era necesario para los judíos. Y en Mateo 28:19 es la forma bautismal que había de emplearse en todas las naciones al cumplir la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. De Marcos 16:15. Vamos. Los escritos de hombres destacados de la iglesia primitiva escribieron, sacado de la de Didash. Dice, Justino mártir, 165 después de Cristo. Son traídos los nuevos convertidos a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo de agua en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Tertuliano, en el año 196. Aquí hay testimonio de gente que bautizaban en el nombre de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los solo Jesús se enfocan en decir, por ejemplo, muéstreme un bautismo en la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay registro de bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad. Pero yo les puedo decir a ellos, muéstrenme un versículo de la Biblia donde Jesús nos haya mandado a bautizar en su nombre. No hay ninguno. Yo les puedo mostrar un versículo a lo solo Jesús donde Jesús mandó a bautizar en el nombre de la Trinidad. Mateo 28:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos no tienen ni un versículo en la Biblia donde Jesús haya dicho, vayan y bautícenlo en mi nombre. No hay. Y aquí hay testimonio de hombres que bautizaron en el nombre de la Trinidad. Tertuliano en el año 196 después de Cristo, Clemente de Alejandría, 156 después de Cristo, Basilio en el 326 escribieron, nadie sea engañado por cuanto los apóstoles frecuentemente omitían el nombre del Padre y del Espíritu Santo en hacer mención del bautismo, no cuando se está bautizando. No sea importante invocar estos nombres, decían ellos. Juan Calvino, 1550, también apoya la doctrina del bautismo en el nombre de la Trinidad. En sus escritos sobre el comentario de 1 Corintios, capítulo 1, verso 13, y de 2 de Juan, capítulo 2 de Juan 3. Avance, hermano. A modo de justificar su revelación, al poco tiempo, Maclister, el que estábamos hablando en delante, entre otros, llegaron a la conclusión de que Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen, Jehová o el Padre se manifestó como el yo soy en Éxodo 3:14. El Hijo se manifestó como Jesús en Lucas 1:31. El Espíritu Santo se manifestó como el Consolador, San Juan 14:16. Su fórmula es la siguiente: manifestaciones o exposiciones. El Padre, ahí dice el yo soy, el Hijo, que en revelación es Jesús, el Espíritu Santo, el Consolador,
Así el Señor nos revelaba cómo Él era uno. Así dicen ellos: yo soy, que en revelación es Jesús, el Consolador. Siga. La Biblia nos enseña acerca de la Trinidad. Todos estos pasajes bíblicos que usted ve aquí son pasajes bíblicos que hablan de la Trinidad. La palabra Trinidad no sale en la Escritura, pero no por eso no se puede hablar del concepto Trinidad. El concepto Trinidad está en toda la Biblia. Jesús mismo dijo que Él no era solo Jesús. Ahí está San Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, perdón. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí está una bofetada para los solos Jesús. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Ve todos aquí estoy revisando los comentarios que están escribiendo los solos Jesús. Por ejemplo, ellos escriben: Anderson Fabián Roja, es lo mismo que les decía yo, no saben nada más que defender que esto, mire. Dicen: muéstrenme un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la Escritura. Eso es lo que ellos, amado hermano, lo único que saben preguntar. O sea, porque no hay registro de bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ellos entonces no existe tal bautismo. Y hacen oídos sordos a las palabras del Señor Jesucristo, porque Jesucristo mandó a bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí los comentarios. Este es otro pasaje que toman los solos Jesús, que lo vamos a ir viendo, lo vimos el domingo, que todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Gloria al Señor para siempre. ¿Qué otra pregunta tienen aquí? Solo saludo, hermanos, saludos desde Texas. Dios les bendiga grandemente por compartir esta palabra. Otro dice: esta gente se hará millonaria tomando el nombre de Dios para hacer fortuna. Este sí que anda más perdido que frijol en paila marina. ¿Aquí hemos cobrado algo por el estudio? ¿Pedimos entrada o algo? Nada. Entonces, ¿cómo esta gente habla de...? Bueno, todos los hermanos que están en conectados, que hay 125 en vivo en este momento, y usted quiere hacer alguna pregunta, la va haciendo con respeto, nosotros se la respondemos aquí. Dentro de lo que nosotros entendemos, comprendemos y podemos compartir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Algunas preguntas que, bueno, ¿alcanzaron a anotar ahí o no? Siga, hermano David, por favor. San Juan 8:16. Tengo algunas preguntas para hacerle a los solos Jesús aquí. El texto para contraatacar la doctrina trinitaria más utilizado por esta secta es el de Deuteronomio 6:4. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Para nosotros ese pasaje bíblico es un problema. No. Si nosotros, nuestro Dios es uno solo. Es una unidad compuesta. Un gobierno con miles de personas, pero es un gobierno ecuatoriano. ¿O hay 3 gobiernos? No, pues es un gobierno, ¿cierto? Un ejército, pero compuesto por miles, eso se llama unidad compuesta. Nosotros tenemos un solo Dios compuesto por 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son 3 dioses. Es un solo Dios, una esencia, una sustancia. Bendito sea el nombre del Señor. Una deidad donde pertenecen. Y ahí está, amado hermano, quizás yo no me voy a tomar mucho de esto porque dice, el pastor está hablando en hebreo. Yo no hablo en hebreo. Pero ahí está desglosado
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el hebreo dice, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Esa. ¿Cierto? O Ejad, ¿cómo se dice? Los que hablan hebreo. Y ahí están los significados, anótelo usted para que los pueda ver. Se ve de los hermanos en internet, ¿lo pueden ver o no? Eso se llama, la última palabra es Esat, ahí está la unidad compuesta a la cual hace referencia a lo que le estoy diciendo. Es una unidad o familia formada por más de una persona. Siga avanzando, hermanito David. Así sería en nuestro español lo que está hablando en hebreo. Hoy Israel, mis señores, dioses, señores, son una unidad compuesta. Eso significa la última palabra es Had. Los que quieren anotar, lo anotan y podemos avanzar, hermano David. El resurgimiento de Sabelio, el mismo demonio de ayer, pero con otro nombre en el hoy. Avance. Miren quién está aquí. Seguidores escriben así en sus portadas de internet. Si hace aproximadamente 2000 años alguien hubiera hecho la pregunta, ¿quién es Juan el Bautista? La respuesta escritural correcta hubiera sido el profeta que Dios prometió que vendría con el espíritu y poder de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos en nuestros días. De igual manera, la respuesta escritural correcta a la pregunta, ¿quién es William Marion Branham? Es el profeta que Dios prometió que vendría, ¿qué dice ahí? Con el espíritu y poder de Elías para combatir el corazón de los hijos, convertir el corazón de los hijos a los padres en nuestros días. Veremos que este profeta hace este trabajo de convertir el corazón de los hijos a los padres mediante un ministerio de restauración según Jesucristo y también de revelación en el cual todos los ministerios son revelados. Esto es lo que cree solo Jesús. Esto es público, esto está en internet. Esto es lo que los seguidores de este hombre, William Marion Branham, seguidores escriben así en sus portadas de internet. Mire, hermano, esta gente son unos verdaderos idólatras. Nos dicen a nosotros, ustedes son católicos idólatras porque creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero solo usan eso para poder encubrir su macabra doctrina. Ellos, amado hermano, creen en ese hombre. William Marion Branham, el amado hermano, el creador de los solo Jesús. Este lo tienen hasta con aureola, ya lo van a ver ustedes. Hasta con aureola en los templos, solo Jesús. Los solo Jesús son una secta reconocida en el mundo como secta. Siga avanzando, hermano David. William Marion Branham nació en, ¿cómo se pronuncia ahí? Berksville, en un campo en las montañas de Kentucky, el 6 de abril de 1909. Mire ahí, amado hermano, nació este hombre y murió el 24 de diciembre de 1965. Cuenta en su literatura que estando descansando un momento del trabajo en casa, bajo un árbol, oyó moverse como por un remolino de viento las hojas de este árbol. Y una voz le habló diciendo que se abstuviera de alcohol y del cigarrillo y de deshonrar su cuerpo en alguna manera, pues habría una obra para que él hiciese cuando llegase a la mayoría de edad. Entonces, años después, en septiembre de 1927, a la edad de 18 años, dejó su casa y se marchó al oeste de, ¿cómo se dice? ¿Se lee Jefferson? Jeffersonville, Indiana, la ciudad donde después se levantaría el tabernáculo Branham, ¿dice o no? Branham, ayúdeme ya que yo no leo inglés. Lugar donde escogía predicar sus principales mensajes. En aquella época él caminaba con los hermanos bautistas. Siga. Ahí está la foto, ¿lo vieron? La foto de él con los bautistas, ahí está. Siga. A la edad de 28 años muere su esposa y su hija. A causa de esto,
Branham lo interpretó como juicio divino por no querer salirse de los bautistas a los pentecostales unitarios, donde se había relacionado con ellos en una celebración de avivamiento en Indiana, Estados Unidos. Este es el comienzo de su desliz. Siga. En mayo de 1946, Branham afirmó que en una cueva secreta un ángel que se identificó como un enviado de Dios le señala a este su próxima y especial misión: ser el anunciante divino de la segunda venida de Jesucristo a la tierra, divulgar a toda la humanidad que los hechos revelados en el libro del Apocalipsis sucederán en una fecha muy cercana y que es tiempo de seguir las enseñanzas del Creador divino y prepararse para la gran batalla final. Branham, quien se identificó como el profeta Elías y el ángel del séptimo sello del libro de Apocalipsis, llegó a ser un evangelista y sanador famoso en los Estados Unidos, en América del Sur durante los años 50. Siga. Mire cómo lo ponen ahí, ¿ve? Eso me huele a catolicismo. Pero esas fotos tienen en sus templos. Branham se proclamó a sí mismo como el ángel de Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 17, y profetizó que para el año 1977 todas las denominaciones cristianas serían consumadas por el concilio de iglesias mundiales bajo el control de los católicos. Además afirmó que el rapto sucedería y que el mundo sería destruido. Branham murió en 1965 y muchos de sus seguidores esperaban que resucitara. Otros de sus seguidores más fanáticos afirmaban que Branham era Dios y otros afirmaban que nació de una virgen. Siga. El fanatismo y la ingenuidad de muchos llamados cristianos es tal que aún hoy, en el año 2009, cuando creó este estudio mi pastor, existen miles de seguidores de las profecías de Branham, quienes afirman que las profecías de Branham fueron inspiradas por Dios. Según una fuente consultada, Branham enseñó que la palabra de Dios había sido dada en tres formas: el zodiaco, las pirámides egipcias y la escritura. Branham afirmó que cualquier persona que perteneciere a una de las denominaciones había en efecto aceptado la marca de la bestia. Ahí está la página y todo donde él lo dice. Siga. Todo esto es en literatura de ellos. Miren estos tres profetas, dos profetas y William Marion Branham. El tercer profeta, ahí abajo. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Dios en la tierra, el Dios de la tierra. Apocalipsis 11:4. Siga. ¿Se le adelantó? ¿Qué pasó? A ver qué decía atrás. Sus enseñanzas. A ver, veamos. Obviamente, como buen solo Jesús, como los buenos solo Jesús no creen en la Trinidad, llamando a los que creen en ella hijos del diablo, y que el bautismo en agua solo es en el nombre de Jesús, pero no tan solo creen esa herejía, sino que también han tenido supuestas revelaciones en cuanto a la doctrina. Siga. ¿Cómo se llama este? ¿Todas estas son profecías o cosas? Ya, estos son todos los pasajes donde dice Jehová es la luz, Jehová es el Padre, Jehová es el sanador, Jehová es el Señor, entonces todo. Y así ganó, hermano. El pecado original. Branham afirma que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente en el huerto del Edén, causando con esto la caída del hombre. Ahí está hasta la página donde lo pueden leer, en la historia de
en la historia de mi vida, se llama donde lo escribe él. Para Braham la palabra engaño significaba seducción sexual. Y bajo esta interpretación creía que Satanás y Eva tuvieron relaciones sexuales, naciendo Caín y por ende heredando al mundo el mal a todas las generaciones. ¿De dónde lo sacó Braham esta interpretación? Sin duda, esta enseñanza tiene connotaciones sectarias. El mormonismo y los masones afirman similarmente que Eva sostuvo relaciones sexuales con la serpiente que era Satanás. ¿Le sirve algo ir aprendiendo esto o no? ¿Sabe por qué? Porque uno puede, amado hermano, y conocer que toda esta gente, las cosas que creen, hasta los mormones metidos creyendo eso. Impresionante, siga. Sus supuestas señales. Esta foto, por ejemplo, tomada en uno de los sitios oficiales del movimiento sectario, alega que la luz encima de la cabeza del profeta es el pilar de fuego. Eso es lo que les decía yo. Los solo Jesús creen esto, hermano. De ahí vienen ellos, mire, creyendo todas estas tonteras. Que ese hombre es un súper iluminado y que eso que hay arriba de ellos, dice, de la cabeza del profeta, es un pilar de fuego. Siga. Estas dos fotos supuestamente muestran la actividad espiritual, angelical, alrededor de Braham durante las predicaciones. Esas cuestiones son luces. Estas fotos, entre ellos, son fotos idolatradas por sus seguidores. Siga avanzando. Esta imagen supuestamente vista por millones de personas en distintos puntos de la tierra es, según los de la iglesia angular, la señal de Jesucristo. Siga. Así como la columna de fuego acompañó a Moisés, dicen que la nube era Jesús apoyando a William Marion Branham como el restablecedor de la iglesia. El séptimo ángel, como dicen ellos, como lo grafican en el candelabro, el séptimo ángel, y en la pirámide simbólica. Increíble. Sigue, hermano. Ve y lo ponen a Abraham en todos lados. Sigue, hermano. ¿Ah? ¿Cuál? William Soto Santiago. Ahí está. Mensajeros, dicen ellos. William Soto Santiago, Braham, los tienen como pero verdaderos, iluminados. Siga. Ahí están los mensajes o los mensajeros, los periodos en los que ellos... Braham se consideró el último profeta en 1906 al 1977. Ellos los tomaban como maestros, pero ellos creían en la Trinidad, como Lutero, Trinitario, 1520, 1750. Siga, hermano. Fue el predicador más grande de esta doctrina satánica, haciendo campaña con multitudes de gente, incluso muchos pastores evangélicos trinitarios lo invitaban a causa de lo llamativo de sus sanidades. Este predicador del diablo murió producto de un accidente automovilístico en 1965. Muchos de sus seguidores esperaron su resurrección, mientras otros lo honraron haciéndole un santuario. Señor, reprenda al diablo. ¿Hay más o no? Braham ocultista. Cuando murió le construyeron una pirámide como mausoleo y encima el águila que identifica al grupo. Resulta que la tumba, qué casualidad, mire, resulta que la tumba de Russell fue edificada de la misma manera, ya que el fundador de los Testigos de Jehová también afirmaba lo mismo. Él dijo que las pirámides fueron construidas por Jehová.
¿Quién enseñó a Abraham y a Russell a creer lo mismo? El mismo diablo fue el maestro de esto. Siga. El movimiento de William Branham se inicia de esta manera. Y de él surgen grupos o movimientos hermanos como la Voz de la Piedra Angular, liderado por el profeta puertorriqueño William Soto Santiago, quien tiene su sede internacional en Calley, Puerto Rico. La Voz de la Piedra Angular, ¿ve? Siga. Mire, estos son anuncios, mire. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero fíjese como tienen ahí. El que no creyere será condenado. Lo tienen enredado. El que no creyere en William Soto Santiago. Te amenazan sin pelo en la lengua que te vas a ir al infierno si no crees en él. Típica manipulación psicológica de la secta. Aquí vemos expuesto con todas sus desfachatez en su página www.carpa.com cómo amenaza literalmente a la gente que le sigan o se condenarán. Y como siempre, tergiversando las escrituras, ya que eso lo dijo Jesús para sus apóstoles, no para un hombre del siglo XXI. Ínfulas, ¿qué significa ínfulas de profeta? Como, ya. Siga. William, como ya hemos dicho, se autoproclama el ángel enviado por Jesús en el Apocalipsis, y para justificar esto él usa los siguientes textos. Ahí están todos los textos que él utiliza, son textos bíblicos. En estos textos jamás se dice que el ángel enviado por Jesucristo ha de presentarse en los postreros días. Lo que realmente nos muestra este pasaje es que Jesucristo ya envió su ángel. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues muy simple, cuando el ángel se le apareció a Juan en la isla de Patmos hace más de 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Y en Apocalipsis 1:1 se dice claramente que este ángel le anunció al apóstol Juan las cosas que deberían suceder en el futuro. Y en ninguna parte se dice que este ángel se manifestaría en los tiempos futuros. Siga, hermano. Otra ridiculez que enseña William Soto es que Jesús está volando sobre Latinoamérica llevando su revelación apocalíptica. Y lo hace a través de su ángel mensajero William Soto Santiago. Por supuesto que esta enseñanza tampoco tiene ningún asidero bíblico. Y por ende, se la mire por donde se la mire, creo que dice, es absolutamente errada. Como podemos ver, es inmensamente grande la mentira que enseña este hombre, y lo más lamentable de todo es que muchas personas siguen y escuchan sus disoluciones. No olvidemos lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dijo en Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 2 Timoteo 4:3, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lea 1 Timoteo 4:1 igual, siga. Gloria al Señor. Una raza que está muerta, sin vida eterna, ni su cuerpo tiene vida eterna, ni su espíritu. Ya, todas estas son la trampa y la teoría de los elegidos. A ver, siga, hermano David. Siga, a ver. El señor William Soto Santiago recibió una condecoración en Colombia por el Premio de la Paz, hecho que después fue anulado. Siga. ¿Ah? Y está con los católicos ahí, mira, recibiendo el hecho de la... Bueno, ahí él comienza a hablar de lo que pasó en el año 2006, donde fue anulado eso.
¿Tiene más enseñanza de la doctrina o no? Ahí se termina el estudio que tenía. Ya. Ese estudio me lo dio el pastor Marco. Yo quería compartírselo a ustedes dentro de lo que nos sirve. Yo sé que es un poco quizá antiguo el estudio, tiene cosas, amado hermano, del año 2006, dije o no, 2006, pero bastante nos da claridad, amado hermano, de lo que es esto en realidad. Esto es totalmente absurdo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Escritura, entiéndame esto, ¿habrá alguien que pueda conocer a Dios a cabalidad? No va a poder jamás. Porque nuestra mente finita no podría entender a Dios a cabalidad completo. Pero lo que nosotros sabemos es lo que Jesucristo nos ha enseñado en las Escrituras. Todo lo revelado de Dios lo conocemos a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios existe y Dios existe a través de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo a repetir para entrar en el concepto de, amado hermano, lo que estamos hablando. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son 3 dioses, es un solo Dios. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, eso no ataca a la Trinidad de Dios. Porque los trinitarios nosotros no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. Está correcto, está correcto. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que nosotros, amado hermano, estamos diciendo? Que dentro de, amado hermano, de la divinidad existen 3 personas. Eso es lo que nosotros estamos enseñando. Y yo tengo algunas preguntas que quiero que ustedes las puedan analizar para que vayan sacando deducciones de esto. Ellos dicen que el Dios del cielo en un momento se hace Padre, ¿cierto? Se puede hacer Hijo y se puede hacer Espíritu Santo, pero que no son 3 personas, es un solo Dios que se manifiesta de 3 formas distintas. Eso dicen los solo Jesús. ¿Es Jesús su propio Padre? Esa es la pregunta primera. ¿Es Jesús su propio Padre? Si es así, ¿cómo puede ser Padre de sí mismo si Dios es una sola persona? ¿Por qué Jesús dijo en San Juan 14:23? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si Dios, como lo estamos diciendo, ay, se me corrió aquí, espera un momento. Si Dios es una sola persona y no 3 como nosotros lo enseñamos, si Dios es una sola persona, ¿por qué Jesús usa el plural? ¿Se fijó o no? Vendremos, 2 personas vendremos. ¿Cómo habita Dios en usted, que es creyente? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si usted dice que el Padre dice que Él, o sea, si Dios es una sola persona, ¿por qué Jesús usa el plural? Si usted dice que Él es el Padre de la carne, entonces ¿cómo puede ser una encarnación real? No sé si lo entendió. Lo vuelvo a repetir. Recopila un poquito más atrás para que lo entienda. ¿Es Jesús su propio Padre? La pregunta. Si es así, ¿cómo puede ser el Padre de sí mismo? Si Dios es una sola persona, ¿por qué Jesús dijo en San Juan 14:23, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él? Si Dios es una sola persona, ¿por qué Jesús usa el plural? Si usted dice que Él es el Padre, que Jesús es el Padre de la carne, entonces ¿cómo puede ser una encarnación real? Si no es una encarnación real, entonces la expiación no puede ser real. Si Dios es una sola persona, entonces ¿cómo puede una persona tener 2 voluntades separadas y diferentes al mismo tiempo, si son el mismo sujeto? Por ejemplo, Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas 22:42, cuando Él le hablaba ¿a quién? Al Padre. Si usted lee Mateo capítulo 3, versículo 16, en el bautismo de Jesús,
En el bautismo de Jesús se manifiestan las tres personas claramente en la Escritura. ¿Cierto? El Hijo entra a las aguas y del cielo el Padre habla. Esto es lo que le remuerde, se revuelca, le da rabia por esto. Porque no pueden sacar estos pasajes. Porque como ellos dicen que en el original, 1 Juan 5, ¿cuánto es? 5:7, cuando dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, ¿cierto? Espíritu Santo. ¿Ah? Y los tres son uno, dice. Ya. ¿Qué es lo primero que dice un solo Jesús? Eso no sale en el original. Eso es lo que dicen ellos. Cada vez que usted le pone un pasaje, dicen, bueno, eso no sale en el original, griego. Hay que preguntarle si leen griego, pues hay que preguntarle si ellos leyeron los originales. Si tienen una copia de los griegos, de los documentos originales, para poder decir que no existen. ¿Cierto? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. Había otro solo Jesús que decía que ahí no dice Hijo, dice Verbo. Dios mío. Si nosotros sabemos que el Verbo es Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ah? Y el Verbo se hizo carne, ¿es cierto? Si habla de, si todos los pasajes bíblicos hablan de que el Verbo es Jesucristo, pero solo Jesús dice, en 1 Juan 5:7 no dice que la segunda persona sea Jesucristo, dice que es el Verbo. ¿Anotó Mateo 3:16? En el bautismo de Jesús, a los 30 años de edad, Jesús es bautizado por Juan el Bautista en las aguas, y del cielo una voz habló y dijo, este es mi Hijo amado. ¿Sabe lo que dicen ellos? Dicen, lo que pasa es que Él es Dios, pues. Él puede hablar arriba y estando abajo. ¿Pero qué les pasa? ¿Y qué entonces? Todo lo que Jesús enseñó y lo que hizo, y todo lo que hizo aquí en la tierra era un show, era una actuación, si se hablaba Él mismo. Y cuando iba a orar al Getsemaní afligido, ¿sí o no? Y el Padre le envió un ángel para que lo fortaleciera, todo era mentira, era Él mismo. No. ¿Va entendiendo? ¿Ah? Divinidad. Son tres en una esencia. Tres personas distintas en una esencia. No separadas. Porque en esencia hay un solo Dios. Pero aquí en esta esencia hay tres personas. Donde esté el Padre o donde esté el Espíritu Santo, también está el Padre. Por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. En esencia, un solo Dios, compuesto por tres personas. ¿Será por eso que Dios no hizo alma, cuerpo y espíritu? Porque estamos creados a su imagen y semejanza. No es que yo un rato me hago alma y otro rato me hago espíritu. O sea, alma, cuerpo y espíritu. Y otro rato me hago cuerpo, me hago carne. No, pues. Estoy compuesto por tres. ¿Cómo se dice por tres? Tres partes, puedo decir, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Así nos hizo el Señor. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y de ahí hemos enseñado que cuando una persona viene a Cristo debe santificar el alma, el espíritu y el cuerpo. Que no basta con santificar solamente lo de adentro, el espíritu, ni el alma. También hay que santificar lo de afuera. Yo sé que inmediatamente la hermana dice, ay, la falda, la pintura. No, esto va más profundo. Cuando dice santificar el cuerpo, dice que ya esta boca no puede hablar lo que hablaba antes. Estos oídos no pueden escuchar lo que escuchaban antes. ¿Cierto? Estos ojos, ahora estos ojos son cristianos, po. Ya no pueden estar viendo lo que veían antes. Y estas manos ya no deben hacer lo que hacían antes. Y estos pies ya no pueden ir a donde iban antes. ¿Va entendiendo? Y por último, póngale usted igual la vestimenta, po. Está hablando de santidad. Ya no debo vestir como vestía antes, porque antes vestía para agradar al Dios de este siglo.
Vestía para agradar al mundo, para agradar a mis amigos, para agradar a la novia, para agradar a la fiesta, para agradar al diablo. Se fue el gozo a los zapatos esta noche, esta noche. Gloria a Dios para siempre. Voy a terminar de leer estas preguntas ya. Dije, ¿cómo puede una persona tener dos voluntades separadas? Cuando Jesús dice, entonces hágase su voluntad y no la mía. Lucas 22, 42. ¿Estaba Jesús orando para sí mismo en el huerto del Getsemaní? Si es así, ¿cómo es posible hacer esto? Jesús no estaba orando para sí mismo. Por la Escritura podemos ver que Jesús estaba orando con el Padre. Mira lo que dice aquí. Si la carne de Jesús estaba hablando al Espíritu de Jesús mismo en el cielo, cuando Él oró, no se haga mi voluntad sino la tuya, Lucas 22, 42. Entonces, ¿cómo es realmente Jesús la encarnación de Dios si su carne está discutiendo con su Espíritu? Y parece que ambas son tan distintas y separadas. Gloria a Dios para siempre. Hay tantas cosas que aprender de esto. El bautismo para los gentiles es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Estas personas, amado hermano, también usan pasajes bíblicos, como el de 1 de Pedro, cuando, amado hermano, para utilizar y decirnos a nosotros que el bautismo salva. Usan ese pasaje y también usan el de Marcos 16, 15, ¿cierto? El mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ellos le dan al bautismo, le dan características salvíficas. Dígame, hermano. ¿Qué dice? Claro. Claro. Entonces usan estos versículos para poder darnos a entender nosotros, primero, que el bautismo salva. Y yo no creo eso, ni los verdaderos cristianos creen eso. Porque si usted, por ejemplo, está muriendo en un hospital, le quedan 10 días de vida, tiene un cáncer terminal ramificado a todo el cuerpo, y alguien le predica el evangelio y usted cree en el Señor Jesucristo, cree, amado hermano, en el que murió en la cruz del Calvario en ese momento, con lágrimas en los ojos lo acepta, lo recibe como su Señor y su Salvador, pero no alcanzó a bautizarse, ni alcanzó a tomar Santa Cena, no alcanzó a lavarle los pies a nadie, no alcanzó a diezmar, ni a ofrendar, ni a congregarse, no alcanzó ningún discipulado y se murió. ¿Se salvó o no se salvó? Se salvó, po. Pero ¿y no se bautizó? Por eso los católicos creen que el bautismo salva. Por eso es que cuando una persona está muriendo en el hospital y dicen que no se ha bautizado, llevan al cura con agua y le tira agua con una rama y le tira agua antes de morir. Porque le dan, amado hermano, tienen esa creencia de que el bautismo les puede salvar. Y si no, se va al limbo. ¿Cierto? Adorarse un poco ahí abajo para que... Claro. ¿Cuántos pasajes de la Escritura nosotros conocemos de gente que no alcanzó a bautizarse? El ladrón de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó. Se cree que fue el último que entró, amado hermano, en ese momento, y se cerró la puerta del Antiguo Testamento.
que esa es una excepción, pues de todas las excepciones de la Biblia, esa es la más importante. Diga de nuevo, porque ahora que le puse el micrófono, los hermanos pueden escuchar. Se me olvida que lo que están viendo en el video, si no habla por aquí, no van a escuchar. Entonces ahora hable por aquí. Que yo le saqué ese versículo a mi suegra, que es solo Jesús. ¿Su suegra es solo Jesús? Sí, mi suegra es solo Dios Jesús. reprenda al diablo. Amén. Y ella me dijo que esa era una excepción, porque fue el mismo Jesús, el mismo Dios, que le dio esa entrada, pues, sin cumplir las otras leyes del bautismo y todo. Entonces, si Dios fue el que le dio esa oportunidad, ¿quién más que Él para hacer esa excepción con esa persona? Pero fue la única excepción. Del resto, todo el mundo tiene que cumplir los pasos del bautismo y todo. Perdón. O sea, si la Biblia dice claro que Dios no hace acepción de personas. Están totalmente equivocados ellos, pues. Claro. Y ahora, ¿qué dice la suegra de la hermana que es hasta el día de hoy solo Jesús, ¿cierto? Por eso vino como 2 o 3 cultos aquí y después no vino más. Es que yo aquí yo digo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¿No le gustó, po? No, po. Nosotros nos bautizamos por obediencia. Nosotros, amado hermano, obedecemos a la palabra, cumplimos todo lo que está en la Escritura por obediencia a la palabra, pero no para salvarnos. Lo que recibimos la salvación por gracia, la recibimos por fe y Dios la da por gracia. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Efesios 2:8. Ya léalo, dígalo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Aleluya. Entonces, ¿hay alguna obra que me salve? No, no hay obra que me salve. Por eso los católicos están perdidos, porque hacen obra para ser salvos. No es que yo tengo que portarme bien para ir al cielo. No es que yo tengo que ser bueno para que Dios me salve. No es que yo tengo... No, no es así. Dios no vino a los buenos, Dios vino a los pecadores. Dios no vino a buscar justos aquí en la tierra, sino a pecadores. Él no vino a buscar sanos, sino enfermos. Entiéndalo así. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que si una persona invoca el nombre del Señor en cualquier parte del mundo, Dios lo salva. En ese instante Dios lo salva. Eso es lo que creemos conforme a la palabra del Señor. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué más, amado hermano, se nos queda en tinta que hemos estado viendo de estos señores los solo Jesús? Bendito sea el nombre del Señor. Están escribiendo, pero como locos. No voy a leer ahora porque estoy en otra. A ver, aquí anoté algunos pasajes bíblicos. Deme un segundo, hermano, que estoy... La Trinidad. Un Dios compuesto de 3 personas. Entienda que de ninguna manera está sugiriendo 3 dioses. No hay nada de malo en usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al Trino Dios. La realidad de que hay 3 personas coexistentes, coeternas, que son Dios, lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay un Dios, Deuteronomio 6:4, se los dije en delante, 1 Corintios 8:4, Gálatas 3:20, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? 1 Timoteo 2:5. Ahora, ¿dónde está el concepto de Trinidad en la Biblia? Génesis 1:1. Génesis 1:26. ¿Cierto? Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero ¿por qué no lo quieren reconocer?
¿Por qué le buscan tanto? ¿Por qué le buscan la quinta pata al gato para decir que no es así? Por ejemplo, si usted lee Génesis 1.26 y luego lee Génesis 1.27 y sigue leyendo, por ejemplo, yo se lo parafraseo. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿cierto? Conforme a nuestra semejanza. Dice hagamos, está en plural, está hablando con alguien, no está hablando solo. Hagamos al hombre. Los solo Jesús dicen que Dios está hablando con los ángeles. Con la sabiduría también dicen ellos. A pesar que la sabiduría en la Biblia es Jesucristo. Escuche esto. Si Dios habla con los ángeles, entonces los ángeles son creadores. Entonces los ángeles metieron mano en la creación del hombre. Cuando Dios dice hagamos al hombre, está hablando con el ángel. Pero luego en el 27, creo que léalo, 1.27, y dice, y creó Dios al hombre. De ahí habla en singular. ¿Dice ahí o no? ¿Cómo dice? A ver, léalo completo desde el 26, mire, vamos entendiendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego primero habla en plural, dice hagamos. Y luego en el otro versículo dice y creó Dios. Aquí no aclara para lo solo Jesús que dice que fueron los ángeles que le ayudaron. No, Dios no mete a nadie más en la creación. El poder de su palabra. ¿Cierto? Entonces primero dice hagamos en plural y luego dice y creó Dios. Y ahí lo aclaró todo el asunto. ¿Cuál es el verdadero bautismo? ¿En qué bautismo debe bautizarse usted? ¿En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Ese es el Dios revelado a nosotros los gentiles, en el mundo entero. El Dios eterno revelado. El Hijo, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios para siempre. Y dicen ellos que solo Jesús, o sea, para que usted tenga en cuenta esto, en la Escritura Dios tiene muchos nombres, lo dije en delante, ¿verdad? Entonces, si usted estudia por ejemplo, yo no enseño muchas veces esto, lo que le voy a decir ahora no lo enseño, no lo predico, pero cuando me agarro con un solo Jesús, se lo digo. Filipenses 2.5, mire, vamos a la Escritura. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sigamos. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Quiere decir la suma de las sumas, que no hay nada más arriba. Lo exaltó a la suma, a lo sumo, perdón, y le dio un nombre. ¿Saben lo que dicen los que estudian? Los exegetas bíblicos dicen que a Jesús en el cielo, el Padre, en la eternidad de Dios, le ha dado un nombre nuevo. Está hablando de Jesús y dice, y le dio un nombre que por sobre todo nombre, ¿cierto? Eso dicen, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero hasta ahí leen solo Jesús. Pero al final dice, ¿para qué? Para la gloria del Padre. De Dios Padre. O sea, para la gloria de Dios Padre. O sea, ellos leen hasta ahí. El amigo solo Jesús, ¿por qué no lee el pasaje completo?
Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Está el Dios Hijo y está el Dios Padre. Está el Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. A ver. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Jesús hablando, dice: y mi nombre nuevo. Ya, yo no lo enseño, ¿cierto? Pero hay pasajes que pueden respaldar eso. Y lo solo Jesús dice: no, es que tiene que ser en el nombre de Jesucristo el bautismo, y si no se pierde. Mentira. Mentira. Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no nos mandó a bautizar en su nombre. Ahora, cuidado, ¿nosotros creemos en el nombre de Jesús? Sí. ¿Creemos que hay autoridad en el nombre de Jesús? Sí. ¿Reprendemos los demonios en el nombre de Jesús? ¿Cierto? Y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Pero en el bautismo hay una enseñanza distinta. En el bautismo el Señor nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 2 horas de estudio y nos queda media hora. Así que ya tenemos que ir cerrando, pero nosotros seguimos. Este estudio bíblico lo damos todos los domingos, ¿cierto? Con distintos temas. Un tiempo estuve casi un año dando la doctrina de los salvo siempre salvo. Todos los días domingos de estudio, nosotros en la mañana nos reunimos aquí de 8 a 10 de la mañana, solo que no lo grabamos. Hoy día estamos grabando, por eso estamos tranquilamente dando este estudio. Y, amado hermano, porque muchos hermanos querían que compartiéramos para poder ellos también, amado hermano, recibir esta enseñanza de la doctrina diabólica de lo solo Jesús. Doctrina diabólica. Que no reconoce la pluralidad dentro de la deidad. Así se llama. La pluralidad dentro de la deidad, dentro de la esencia, para que usted lo pueda entender. A ver, voy a leer algunos comentarios de los que están escribiendo aquí en vivo. Si usted quiere escribirnos ahora, hágalo en este momento porque vamos a leer. A ver, vamos a leer. Saludos. Amén. La unicidad es una doctrina sana. Este pastor no sabe ni lo que dice. Gracias. Mauricio Siguano, jajaja. ¿Ese no está ahí atrás? A ver, léame Efesios 4:5, la hermana Evelyn no sé se llama. ¿Cómo se llama así? Efesios 4:5 dice. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pues un bautismo bien eso. Por ejemplo, si una persona se bautiza en una secta, debe volver a bautizarse. Si se bautiza en una secta, por ejemplo, hay tantas sectas pues dentro de lo que nosotros conocemos. Entonces, si un hermano aquí se bautizó, qué sé yo, incluso si usted se bautiza con estos falsos apóstoles, falsos profetas, y se bautiza con cuanto diablo hoy en día, tiene que bautizarse. Un bautismo, pero uno bien. Uno bien. Porque hay algunos que se han bautizado mal. Y si usted se bautizó en el nombre de Jesucristo por allá, bautícese como le corresponde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No, aquí están peleando entre todos. ¿Ah? Ya, Isaías 6:8, vamos a leer otros. Yo creo que a los amigos que están escribiendo, después les vamos a responder, porque ahora cómo ocuparíamos todo el tiempo. Lea, hermano David.
Ya, ese es Isaías. Isaías que escucha la voz de Dios, donde está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces dijeron, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dígame, hermano. ¿Ya? ¿Pero qué dice? Está hablando la Trinidad. Léalo de nuevo más fuerte. Romanos 15, 30. Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Primera persona, vamos. Y por el amor del Espíritu. Y por el amor del Espíritu, segunda persona. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Y ahí están también, amado hermano, las tres personas nombradas de la Santísima Trinidad. Bueno, aquí nos enseña también el diccionario que la palabra Elohim, que sí, nosotros, se refiere a más de dos personas. Aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, denota el aspecto de la pluralidad de Dios. La palabra hebrea para Dios es Elohim. Definitivamente permite la Trinidad en esa palabra. Isaías 48, 16. Vaya leyendo, hermanito David. El Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Isaías 48, 16. Y Caleb me lee Isaías 61, 1. Lea, hermano David. Deje poner el micrófono porque se me olvida que los hermanos no escuchan en casa. Amén. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, Señor, y su Espíritu. Hay dos. Tres. Está hablando en primera persona él. Dice, después habla de Jehová y después habla del Espíritu. Léalo de nuevo, mire, tres personas. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Y ahora me envió Jehová el Señor. Dos. Y su Espíritu. Y su Espíritu. Tres. Si no existe el Padre ni el Espíritu Santo, entonces la Biblia está mal, pues. Si en todos los pasajes que leemos está hablando de la Trinidad. En la Torre de Babel, cuando digo descendamos, ¿cierto? Y confundamos sus lenguas, en plural. Si eso, 61, 1. Leyendo Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Hay dos personas ahí. Está hablando Cristo y dice el Espíritu de Jehová el Señor. Y ahí están las tres. Ahí están las tres. Está hablando Cristo. Dice que el Espíritu, dos, ¿cierto? De Jehová el Señor está sobre mí. Tres personas. Dije Isaías 48, 16, Isaías 61, 1, el que leímos ahora. El Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Compare Isaías 61, 1 con Lucas 4, 14, que cuando lo habla el Señor Jesucristo. Y se dará cuenta que es el Hijo hablando. Mateo 3, 16 describe el evento del bautismo de Jesús, ya se lo dije en delante, del bautismo de Jesús. En este se ve a Dios, el Espíritu, se ve a Dios el Espíritu descendiendo sobre Dios Hijo, mientras Dios Padre está proclamando su complacencia en el Hijo. Mateo 28, 19, segunda de Corintios 13, 14, léamelo, 13, verso 14. Vuelvo a repetir, es difícil que un solo Jesús salga de su error. Porque la Trinidad debe ser, amado hermano, una cosa del cielo en el corazón del creyente. Escuche esto.
¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo llegó a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaje es? Ayúdame. Mateo 16, 13 en adelante. Mateo 16, 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron un profeta, el espíritu, Elías, creían en la reencarnación esto. ¿Ah? ¿Qué más dice? Juan el Bautista ya había muerto y dice, y otros creen que era Juan el Bautista, Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas, dicen, ¿cierto? Y ahora lo admira a ellos y les dice, ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Gloria a Dios. Escuche esto. Entonces salta Pedro, ¿cierto? Salta Pedro y dice, tú eres el Cristo. No dice Jesús solo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está declarando que Jesús no es solo. Y escuche esto. Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, para que Pedro haya podido entender esto, dice que vino una revelación del cielo para él. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, mire, yo le voy a dar un consejo. Los Jesús solos son los más peleones que existen. Son los más peleadores. Usted no le puede ganar a uno de esos porque al final lo termina mordiendo. ¿Me entienden o no? Esa gente, amado hermano, usted preocúpese de ganar alma, pero usted conozca la doctrina. Y si le toca enfrentar a uno de esos, muéstrele pasajes bíblicos. Dígale que le muestre un pasaje bíblico donde la Biblia dice que debemos, que Jesús haya dicho que nos bauticemos en su nombre. Si me muestra un Jesús solo, un versículo en la Biblia donde diga que Jesús dijo, bautícense en mi nombre, le creemos. No hay. No existe. Pero yo les muestro donde Jesús dijo, Mateo 28, 19. Va a ir a las naciones, ¿cierto? A ser discípulos de las naciones. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si yo le colecciono a los solos Jesús todos los pasajes bíblicos del apóstol Pablo, en que el apóstol Pablo dice, doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a traer una lista interminable de versículos donde la Biblia habla de que Jesús no es solo. Son tres personas, amado hermano, en la divinidad. Son tres personas. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Déjenme que ya quedan pocos minutos. Ya, revelaciones completamente, amado hermano, donde el cielo se abre. Esteban, ¿qué capítulo es él? 7, 7, 55, 56, véalo, ¿vale? Donde Esteban está siendo apedreado y dice, veo los cielos abiertos. Y dice que ve a Jesús a la diestra de Dios Padre. Estaba lleno del Espíritu Santo. Ya. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice, vio la gloria de Dios. Y a la sentado, ya. Los solos Jesús, hermano, es que esta gente es porfiada. Más porfiado que enderezar un chancho a palmetazo. Dicen, no, es que diestra no significa derecha. Diestra significa solo poder. Entonces dicen, Jesús estaba sentado en el poder de Dios. Ya. Dígame, hermano. Bueno, se habla de diestra y de siniestra. A la diestra de Dios, bueno, a ver, Dios es espíritu, pero siempre a nosotros se nos manifiesta con los ojos de Dios, que Dios tiene atentos los oídos a sus hijos. ¿Me entiende? Dios se nos manifiesta, ¿cómo se explica esa palabra? Como persona, personificado a nosotros. Entonces siempre en la Biblia dice, el ojo de Jehová
está sobre lo justo. ¿Cierto? Entonces, el oído de Dios está atento a la oración de sus hijos. O sea, siempre, y cuando se habla, hermano, hasta un niño sabe qué es lo que es diestra, pues derecha. Diestra y siniestra. ¿O no? Entonces, ahora que inventemos que diestra significa el poder de Dios y que Jesús está en el poder de Dios sentado en el trono, ya no va, pues. ¿Sí me entiendo o no? Entonces ya, está bien, hermano, está muy bien. Dice, los miembros de la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se distinguen el uno del otro en varios pasajes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Señor se distingue de... Aquí lo anoté mal. Pero Génesis 19:24 es el de la Torre de Babel, ¿cierto? ¿No? A ver, léame Génesis 19:24. No, pues Sodoma y Gomorra, dele. Estoy bien. Ya. Estos pasajes bíblicos hablan de Señor. Génesis 19:24, Osea 1:4. El Señor tiene un hijo. Salmo 2, verso 7. Sí. Ya, vayan anotándolo. Proverbio 30, verso 2, en adelante. El Espíritu se distingue del Señor. Números 27, 18. Y también se distingue de Dios. Salmo 51, 10. El Dios Hijo se distingue del Dios Padre. Salmo 45, verso 6. Hebreo 1, 8 y 9. En el Nuevo Testamento, Juan 14, 16, San Juan 14, 16, es donde Jesús ruega al Padre que envíe un consolador. ¿Se acuerda? Yo rogaré al Padre que os envíe el consolador, el Espíritu de verdad, el cual, un consolador, el Espíritu Santo. Esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre o como el Espíritu Santo. Cuando ellos dicen que Dios se hace Padre, Dios se hace Hijo, Dios se hace Espíritu Santo, son cuestiones que se le pasan por la cabeza a ellos, pero no está en la Biblia. La Biblia no respalda tal enseñanza de que Dios se hace Hijo, Dios se hace Padre, de ahí se hace Hijo y que de ahí se hace Espíritu Santo. No, Dios siempre habla de que hay tres personas en la divinidad. Tres personas distintas, pero no divididas ni separadas. Amén. En el Nuevo Testamento, en San Juan 14, 16, es donde Jesús ruega al Padre que envíe un consolador, el Espíritu Santo. Esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como Padre o como Espíritu Santo. Toma en cuenta también todos los otros tiempos en los evangelios en donde Jesús habla al Padre. ¿Estaba hablando a sí mismo? No, él hablaba a otra persona en la Trinidad, o sea, al Padre. Cada miembro de la Trinidad es Dios, pero no son tres dioses. El Padre es Dios, San Juan 6:27, Romanos 1:7. Después, si no lo alcanza a anotar, lo anota después porque me quedan pocos minutos. Y lo anota, le pone pausa al video, ¿ya? ¿Cuál dije? Romanos 1:7, Primera de Pedro 1:2. Eso dice que el Padre es Dios. El Hijo es Dios, San Juan 1:1. ¿Qué dice 1:14? El Verbo se hizo carne. San Juan 1:14. También nos sirve. Romanos 9:5. Colosenses 2:9. Hebreos 1:8. Primera de Juan 5:20. ¿La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios? Sí. Hechos 5:3 y 4. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Perdone que vaya rápido, pero me quedan como 15 minutos. Primera de Corintios 3:16. ¿Lo anotaron? Ya se nos están acabando los minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera? Hermanito.
Claro. Bueno, lo apunte. Ahora, este estudio que estamos dando, yo creo que estamos empezando a entrar en esto, porque esto es tan grande, hermano, que cada día vamos a ir avanzando, pero cada día tiene su afán. Hoy día ya comenzamos con esto, quizá un poco más ordenado, vamos viendo un poco más, pero mire lo que dice el hermano, eso es tremendo. Digámoslo así, ya, el trabajo de cada una de las personas de la divinidad. El trabajo del Padre, el trabajo del Hijo y el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el que ama tanto al mundo? El Padre, ¿cierto? Que da a su Hijo. ¿Cuál es el Dios del cielo? Porque de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La labor del Hijo, ¿cuál es? Salvar al mundo, dar su vida por el mundo, ¿cierto? Y la labor del Espíritu Santo, convencer al hombre de pecado. ¿Ah? Y ya. Guiar. Que no le entiendo, pues hable bien. Pues. Dígame, hermano. ¿Pero qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué quiere decir? No. Siempre han existido. El Hijo no es creado. No, engendrado en la tierra, para que nazca en carne. Pero en el cielo no. Él siempre ha existido, porque el Hijo es Dios. Si hablamos del Hijo en sola persona, hablamos de que Él es Dios y Él siempre ha existido. Por eso dice la Escritura, en el principio, San Juan 1:1, en el principio de qué, de Dios, no del hombre, o mejor dicho, del mundo, de la creación. Ahora le voy a decir algo. Cuando se habla de tiempo, de creación, cuando hablamos de creación, comienza el tiempo. Cuando hablamos de eternidad de Dios, no hay tiempo, no existe el tiempo. Esto vamos a entenderlo. Esto también lo di en la clase pasada, pero ya nos metimos en otro tema, pero se lo aclaro. Eternidad. En la eternidad de Dios no existe el tiempo. No hay un comienzo, ni un final, ni un intermedio. Dios existe. A Él nadie lo crea, ni nadie lo formó. Él siempre ha existido. La mente nuestra tiene este concepto de, pero que es que alguien tiene que él lo creado, porque nosotros somos creados, por eso es que nosotros pensamos así. Pero en la eternidad de Dios, en un momento Dios crea al mundo entero y es Dios quien crea el tiempo. Cuando Dios crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y Dios dice, ¿cierto? Enseñoré esta de día, enseñoré este de día y esta de noche. Y sea la luz, ¿cierto? Y se hizo la luz para el día y la noche y entonces los hombres empezaron a contar los días y comenzó a existir el tiempo. Pero en Dios, en la eternidad, no existe el tiempo. ¿Y fue qué pasaje? Génesis 1:5. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en Dios no existe el tiempo. No hay quien lo creó a Dios. No. Dios es el que, ¿cómo se dice el principio que crea todo? Dios es el origen de todas las cosas. En Dios se originan todas las cosas. Escuche esto. Ya me fui para otro lado, lo dije, ¿cierto? Pero déjeme que así me guíe el Espíritu. Si nosotros miramos un reloj compuesto de piezas precisas, minutas, piezas pequeñas, diminutivas, engranajes pero precisos, empezamos a ver cómo fue creado todo esto para que funcione a la perfección. ¿Quién le aplicó cada pieza y le dio orden para que haga todo esto al reloj? Y después le dio cuerda y lo echó a andar. Y le puso color y le puso un vidrio y le puso correa y lo puso bien bonito. Y yo se lo presento y yo le digo, este reloj se creó solo.
Y usted me dice, no, ¿cómo se va a crear solo? ¿Cierto? Alguien tiene que haberlo creado. Así también es este universo, este mundo. Todo lo que hay tan preciso y tan... Porque yo me fui para otro lado, ya, me salí de lo que estamos hablando. Pero todo lo que existe, que es tan bien creado, con sus colores, con la temperatura exacta. ¿Sabe usted que dicen que si el sol se acercara a 10 grados más a la Tierra, nos quemamos todos y morimos todos? Y si el sol se alejara 10 grados más de la Tierra, todos morimos congelados. Él es el inicio de todo. Solamente un ser supremo que tenga tal sabiduría puede haberle creado el ADN al hombre. El ADN del hombre. Todo el historial de la vida del hombre. Empieza a entender esto. ¿Quién le hizo el ojo al hombre? Esto es una cachetada para los ateos, ¿cierto? Porque los ateos, hermanos, se ríen de que Dios no existe, que no, pero en su mente, en su cabezota, Dios no existe. Para ellos no existirá, pues. Pero nosotros que usamos la poquita sabiduría que a Dios nos ha dado, la usamos para el bien, para pensar las cosas como son. No podemos creer nosotros en las cosas de que el Big Bang y que todo empezó con una explosión y que la cuestión, o que venimos del mono, como dice Charles Darwin, y que la cuestión, no. Para que estos ojos funcionen con el zoom cuando quiero ir a ver allá y que regrese solo por obediencia, amado hermano, ¿sí o no? A mi cerebro, ¿ah? En menos de un segundo, y voy y miro allá y vuelvo, y mi ojo ve los colores y distinguen. ¿Y quién creó el corazón? El único órgano que no descansa en el cuerpo humano. Los ojos descansan, los pies descansan, todo descansa. Usted duerme y descansa completo, y el corazón no descansa. Sigue latiendo. ¿Y quién creó todo eso? ¿Y quién creó el corazón de esa manera para que no se muera ahí, no se acabe usted? ¿O me va a decir que venimos del mono otra vez? No, hermano, no venimos del... Dios lo creó de una manera tan especial, perfecta, de una manera tan impresionantemente perfecta. Esas palmas son para Dios, para Él. Nos fuimos para otro lado, pero se pone bueno igual. ¿Cierto? Sí, pues los estudios dicen, ¿de dónde sale la uña? Si cuando le estudian aquí no hay nada, pues. ¿Y por qué le sale la uña ahí, pues? ¿Me entienden o no? Todo lo que tiene el cuerpo físico es perfecto, dígame. O sea, Dios lo hizo. Cuando Dios convence a Job de su ignorancia. ¿Quiere usted que yo me acuerde de eso? Sí, siempre. ¿El pasaje? Capítulo 38, verso 4 en adelante. Dios le hace a Job, ¿cuántas preguntas son? Creo que son 40 y algo de preguntas. Porque Job llegó en un momento en que como que Job se creía un poco santo, especial, diferente, porque logró vencer todo. Entonces en un momento él como que ya se había puesto un poquito de... ¿Me entiendes? ¿No? Entonces vino Dios y le habló a Job. Y le dijo, ciñe tus lomos como varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Ay, Dios mío. Job sí que era porro, sacó 0. No respondió ni una de las 40 y tantas. ¿Qué otra pregunta le hizo? ¿Sabes tú dónde le pongo cerco al mar para que no se salga? ¿Conoces tú los graneros que tengo en el cielo del granizo y la nieve para el día del juicio? ¿Qué cosa no le dice Dios? Terminemos con esto. Léame otras preguntas. ¿Qué le dijo? ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿Qué otra pregunta le hizo? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Cosas que solo Dios sabe. Mira las cosas que pregunta. ¿Quién le puso la sabiduría en el corazón al hombre? A ver. ¿Cuál es el pasaje que dice? El soplo del omnipotente le hace que entienda. Job 32:8. Léalo, mire. Ciertamente espíritu hay en el hombre, pero el soplo del Espíritu Santo, el soplo del omnipotente le hace que entienda.
Es Dios pues el que sabe todas estas cosas. Así que usted no se meta a creerse sabio con Dios y que la cuestión. No, no, no. ¿Sabe cómo tenemos que andar delante de Dios? Como decimos aquí en Ecuador, humildito. Tranquilito. No, no, no. Él es el creador de todas las cosas. Él dice, ¿sabes tú cómo yo alimento los leoncillos en la montaña? Los hijos del águila, no sé nombrar harto ahí. Los de la sierva, la de las cabras. Cabras monteses. ¿Sabes por qué le dice el huevo duro a la avestruz? Dice, la avestruz es tan bruta que pisa el huevo. De verdad. Y llega y lo bota donde va caminando. No anida, no. Llega y lo larga. Entonces Dios dice que le hizo la cáscara dura para que no lo quiebre, porque llega y lo tira. ¿De verdad? Dios es el ser supremo que creó todas las cosas, que no le quede. Hermana Adriana, ¿qué dice? Tenía un pasaje bíblico para responderle al hermano. ¿Ah, ya? ¿De qué? Dice, ahora pues, habla al Señor Jesucristo. Ya. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria a Dios. Santo Dios. Jesucristo hablando antes de que el mundo fuese. Versículo. San Juan 17, 5. Tremendo. ¿Ve que al final yo no enseño nada? ¿Ustedes son lo que están enseñando aquí? ¿Ya alguien tiene alguna pregunta más? Vamos a ir cerrando. Otro día vamos a hablar de la existencia de Dios, ya qué lindo. Dígame, hermano. Hay un pasaje que ellos usan para decir que Cristo fue creado. Y está en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ellos dicen que con eso dice que Cristo fue creado. Como cuando dice que Él es primicia de los que resucitaron. Que Él es primero. No, hermano, mire, nosotros ya no podemos ir a discutir cosas tan básicas ya, como la existencia de Cristo, o sea, si fue creado o no, porque sabemos que la Escritura, en toda la Escritura vemos que Cristo es Dios y Él existe desde siempre y existirá siempre. Por eso dice Hebreos 13:8, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ya? 9 de la noche. Se nos pasaron 2 horas, hermano. Juan 8:42 dice el Señor, dice en Juan 8:42 dice Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Santo Dios. Y ahí me acordé de cuando le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan 8:58. Y Abraham había existido, pero un par de miles de años atrás. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dijeron, pero si no tiene ni 50 años. Así le dijeron, ¿cierto? ¿Cuál es San Juan 8:58? Anótelo para que lo lean. Hermano, no quiero atrasarme en el tiempo. Yo sé que aquí hay hermanos que viven lejos y tienen que ir a sus casas. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Vamos para la gloria del Padre. Gloria a Dios. ¿Ya? Vamos a dar gracias al Padre en el nombre de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Ya, vamos a dar gracias al Señor y vamos a ver, pues si seguimos grabando los estudios bíblicos, a lo mejor les van a servir después, porque uno nunca se acuerda y no anota todo, es verdad, y después a lo mejor uno los puede ir viendo en casa en el video. Ya, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta noche por quizá este sencillo estudio, Padre, este espacio que hemos dejado para venir a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darle el tiempo a mis hermanos de estar aquí en la casa del Señor. Gracias, Señor, por dar también la sabiduría para que podamos compartir. Dios mío, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guarda a mis hermanos, Señor, en el trayecto a la casa. Guarda a mis hermanos, Señor, en el trayecto, Dios mío, donde quiera que vayan ellos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, le damos gracias. Le pedimos, Señor, su bendición. Que nos guarde, nos cuide. Ángeles de Jehová vayan con nosotros, Dios mío. Y que nos despida de esta reunión, de este estudio bíblico. Guarde, Dios mío, ayúdenos a guardar su palabra en nuestros corazones.
Damos gracias por esta bendición, Dios mío, y nos despedimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria del Señor. Levante las manitos al cielo. Diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.